Rosario Robles confirma que será testigo colaborador y Videgaray responde a sus acusaciones. Por la mañana, la defensa de Rosario Robles Berlanga adelantó que la exfuncionaria declarará ante la FGR que parte de los recursos desviados de la llamada estafa maestra, los cuales habría ordenado el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, favorecieron la campaña electoral del 2018 del priista José Antonio Meade Curibreña. Rosario Robles Berlanga confirmó esta noche que ha decidido acogerse a la figura de testigo colaborador que le fue ofrecido por la Fiscalía General de la República, FGR, en el caso de la estafa maestra. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados a atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad, expuso la extitular de la Sedesol y de la Sedatu del gobierno de Enrique Peña Nieto. El anuncio lo realizó en su cuenta de Twitter. He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados a atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad, aseveró en su cuenta de Twitter. Por la mañana, la defensa de Rosario Robles Berlanga adelantó que la exfuncionaria declarará ante la FGR que parte de los recursos desviados de la llamada estafa maestra, los cuales habría ordenado el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, favorecieron la campaña electoral del 2018 del priista José Antonio Meade Curibreña. El abogado Sergio Arturo Ramírez comentó a medios que Videgaray supuestamente ordenó que se destinaran recursos públicos a al menos 4 campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional, PRI. El presunto desvío del erario habría iniciado con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, 2012, después con la elección intermedia de 2015, la campaña por la gubernatura de Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México, 2017, y por último la de Meade en 2018. Los recursos se destinaron para la elección para presidente del señor Enrique Peña Nieto, para las elecciones de 2018. Luis Videgaray, en las intermedias y en la campaña de 2018, fue quien dio instrucciones para que se utilizaran recursos públicos en favor de la campaña del entonces presidente y de su partido, del PRI y de Peña Nieto, reveló. El jurista detalló a los medios de comunicación que las confesiones de Rosario Robles determinarán el dónde y cómo se ejecutó el movimiento de recursos federales por supuestas instrucciones del extitular de la Secretaría de Hacienda, con las que se buscaba seguir gobernando para supuestamente seguir obteniendo dinero del Estado, es decir, robando al erario. Se va a determinar por dónde fue o cómo fue que se dio la instrucción, la movilización para que se dieran estos recursos por parte de y por instrucciones de Luis Videgaray Caso, para el PRI en el Estado de México, para las campañas intermedias y para la campaña de 2018, para la presidencia de la República, donde lo que era notorio era que buscaban cometer de nueva cuenta un fraude electoral, agregó. Esta mañana, Sergio Arturo Ramírez, abogado de Robles, dijo que las declaraciones que la exfuncionaria hará ante la Fiscalía General de la República, FGR, como testigo colaborador, señalan al extitular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray Caso. El licenciado adelantó que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, expondrá directamente a quien fuera mano derecha del anterior presidente de México. Los datos de prueba van a manejarse en conjunto con la FGR, de acuerdo con la información que la misma Fiscalía solicite. Todo a partir de hoy va a ir directo a Luis Videgaray Caso, afirmó. Videgaray responde. Tras los señalamientos de la defensa de Robles Berlanga, Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo esta tarde que la nueva estrategia anunciada por los abogados de Rosario Robles Berlanga es errada e inmoral, al centrarse en su persona como el operador de los desvíos del erario dentro de la llamada estafa maestra.
En una carta a la opinión pública que difundió a través de su cuenta de Twitter, Videgaray Caso, quien fue también canciller de México en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, expuso que los señalamientos de Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de Robles Berlanga, en nada contribuyen a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. La corrupción no se combate con mentiras y fabricando pruebas, expuso. El poderoso exfuncionario federal, a quien muchos analistas políticos veían como un vicepresidente en los años del peñismo, también afirmó que está listo para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir al esclarecimiento de la verdad. Además planteó que no permitirá que se le difame y por ello defenderá su honorabilidad a través de instancias jurídicas correspondientes. El mecanismo de moda de me salvo culpando a Videgaray tiene un límite, y el límite son la verdad y la ley, afirmó el exfuncionario federal, quien ahora radica en Boston y es catedrático en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés. El tuit, en donde publicó su carta a la opinión pública, va acompañado del mensaje siguiente: @LVidegaray. Mis comentarios a la opinión pública con motivo de las declaraciones del licenciado Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la maestra Rosario Robles Berlanga. Y la carta dice así: a la opinión pública. El día de hoy me he enterado por los medios de comunicación, con enorme sorpresa, de las declaraciones del licenciado Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la maestra Rosario Robles Berlanga. Al respecto expreso lo siguiente. 1. Lamento profundamente que Rosario Robles opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal. Desde el punto de vista humano entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad. 2. Lo que dijo el abogado Ramírez sobre mí es completamente falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada estafa maestra, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo. Como servidor público siempre actué dentro del marco legal y las únicas pruebas que han surgido en mi contra respecto al supuesto desvío de recursos públicos son los dichos de personas que quieren eludir su responsabilidad. 3. Yo nunca fui jefe de la maestra Rosario Robles. Como compañeros de gabinete fuimos pares y nunca hubo relación de subordinación entre nosotros. Ni ella ni sus colaboradores recibían instrucciones de mi parte. 4. Las ampliaciones presupuestales que recibieron la Sedesol, la Sedatu o cualquier otra dependencia de la Administración Pública Federal mientras fui titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de diciembre de 2012 a septiembre de 2016 ocurrieron siempre con estricto apego a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el resto de la normatividad aplicable, y siempre para programas y acciones de política pública con fines lícitos. La ejecución del gasto y la correspondiente rendición de cuentas fue responsabilidad exclusiva de cada dependencia, no de la SHCP. 5. La Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene nada que ver con el manejo de recursos públicos de otras dependencias. Es un sinsentido descarado pretender involucrarme en presuntos desvíos de recursos de otras áreas del gobierno para fines ilícitos en los años 2017 y 2018, en los que fui titular de la SRE. Más bien, una afirmación así pone en evidencia la falta de escrúpulo y lógica de estos señalamientos. La nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de la maestra Rosario Robles es errada e inmoral, y en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables. Finalmente reitero que estoy listo siempre para atender el llamado de la autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Repito
que no voy a permitir que se me difame, y por ello habré de defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. El mecanismo de moda de me salvo culpando a Videgaray tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley. Culmina su carta. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.